I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes tengan todos. Gracias a los que se han conectado y siguen nuestra transmisión, o también a los que verán nuestra transmisión un poquito después. También quiero darles un anuncio. Ahí en nuestra página de Facebook está una liga en donde podemos entrar también a YouTube, y ahí en YouTube usted puede ver de manera ordenada los videos de estos estudios, así como también del estudio de Daniel que terminamos recientemente. Entonces usted puede entrar ahí, dándole clic a la liga que hay ahí de YouTube y acceder a estos videos sin tener que en Facebook estarle dando a la pantalla para buscarlos. Pues vamos a seguir con nuestro estudio. En el estudio anterior vimos que hablamos acerca de que hay tantas denominaciones hoy día, y también hay muchas que surgen cada día, y muchas pretenden ser la verdadera, y ante este panorama decíamos que puede ser confuso reconocer cuál es la iglesia que el Señor Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal. Con tantas opciones, ¿cómo podemos reconocer qué denominación es la correcta? Decíamos que para esto hay 5 reglas muy simples para saber si una denominación es bíblica. Y estas 5 reglas son: ¿quién es su fundador? ¿Dónde fue fundada? ¿Cuándo fue fundada? ¿Sobre qué bases está fundada? ¿Y cuál es su regla de fe y de práctica? Esto es muy importante porque la Gran Comisión no fue dada a un individuo, sino a la iglesia que estaba en Jerusalén, cuyos primeros miembros fueron los apóstoles, y como lo hemos venido confirmando, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Estos cumplieron la gran comisión, y decíamos que de la iglesia que estaba en Jerusalén se fueron multiplicando y se establecieron otras iglesias. Y es bonito esto porque ahí en Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo está orando, el Señor Jesús oró por nosotros. Nosotros vinimos a creer por la palabra de ellos, que daba testimonio de todo lo que habían oído y lo que habían visto. Palabra que se predicó en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y salió hasta lo último de la tierra. Es por lo que podemos encontrar la iglesia verdadera a lo largo de los siglos o edades en diferentes lugares, pero lo que las hacían las iglesias verdaderas eran lo que creían, eran lo que practicaban, y es la palabra de Dios. Estas iglesias eran edificadas, como nos dice precisamente ahí Efesios capítulo 2, versículo 20. Vean lo que dice esta exhortación que se le da a los creyentes en Éfeso, la iglesia en Éfeso. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces por nosotros oró el Señor Jesucristo, y bueno, viendo que estas iglesias se iban multiplicando, esto no fue sencillo y no lo es. ¿Saben por qué? Porque desde el principio Satanás se opone a la palabra de Dios y ha querido engañar al hombre. Ahí en Génesis capítulo 3:1 encontramos estas palabras: con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Y aquí podemos buscar una aplicación muy práctica. De manera que le creemos a Dios y su palabra, o le creemos a Satanás y al mundo. Debemos de conocer, debemos de recordar
cómo esta historia desde el principio ha sido forjada con sangre. Desde Abel que ofreció una ofrenda aceptable a Dios, el mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y cada creyente que a lo largo de los siglos ha permanecido fiel a su palabra. Le ha creído a Dios antes que a Satanás, le ha creído a la palabra de Dios antes que al mundo, y por ello muchos creyentes han pagado con su sangre su fe. Han pagado con su sangre su fe. Y esto, vean lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Debemos de recordar esto. ¿Por qué historia de la iglesia? Debemos de tener memoria. Y ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, vean lo que nos dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Dice así la Escritura: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces aquí la exhortación es: acuérdate de los tiempos antiguos. Hermanos, el cristianismo se ha forjado con sangre. Desde allá, desde el inicio, Abel obedeció a Dios, quiso honrar a Dios y ofreció una ofrenda que era agradable a Dios, y lo hizo de lo mejor de sus ovejas. Caín, ¿qué hizo? Él quiso innovar. Y así ha sido a lo largo de los siglos cuando se quiere ser fiel. Ahora, decíamos que de la iglesia de Jerusalén se fueron multiplicando. Ante esta exponencial multiplicación de la iglesia de Jerusalén a otras iglesias, surgió un problema. Y aquí es donde está el título que les ponía yo en la invitación: la semilla del error. Surgió un problema, el error doctrinal. Y podemos ver desde temprana edad las semillas del error, aunque hubieron iglesias que permanecieron fieles. Primero fue el judaísmo y el paganismo. Estos dos se opusieron fuertemente contra la pureza, la santidad, y trataron de manchar la iglesia desde muy temprana edad. Y ya en el libro de Hechos podemos ver este problema en la segunda generación de iglesias. ¿Quién es la segunda generación? ¿Qué iglesias? Bueno, se nos habla de la iglesia de Antioquía. Recuerden que salieron de Jerusalén, Samaria y Antioquía. Y quiero que vean, miren qué problema se suscitó ahí en la iglesia en Antioquía. Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Vamos a ver algunos versículos. Dice así la palabra: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vean también el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ¿de dónde salieron? El primer versículo se nos refirió que venían de Judea, de la iglesia de Jerusalén. Y dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, estos que venían de Judea y que estaban ahora en la iglesia de Antioquía, ¿habían sido enviados por la iglesia de Jerusalén? No habían sido enviados. Vean la importancia. No habían sido enviados, ni habían recibido instrucción ni encomienda, pero estaban manchando la iglesia que estaba en Antioquía. Podemos decir que por celos, porque eran judaizantes. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, del versículo 1 al 4. Podemos decir que lo hacían por celos, porque en su mayoría la iglesia de Antioquía estaba compuesta ¿por qué? Por gentiles, pero también por judíos que se habían convertido. Ahora vean esto, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué estaban haciendo esto? ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran unos que querían mezclar la ley con la gracia. Pero ¿qué había sucedido con la ley? ¿Cuál era el propósito de la ley? Es que el hombre conociera ¿qué? Su pecado. La ley nunca tuvo el propósito de justificar al hombre, porque no podía justificar al hombre, sino que el hombre, al ver que era imposible cumplir la ley, porque al violar un mandamiento se hacía culpable de todos los demás, entendiera su pecado, y entonces eso lo llevara a buscar ¿a qué? Y a esperar ¿en quién? En el Salvador. El apóstol Pablo advierte a una iglesia de tercera generación que esto sucedería y tenían que estar muy atentos. Quiero que vean, vamos a ver ahora la iglesia en Éfeso. ¿Quieren ver Hechos capítulo 20, versículos 6 al 9? Hechos capítulo 20, de los versículos 26 al 29. Vean lo que dice. Dice, por tanto, bueno, los pongo en contexto, aquí el apóstol Pablo en los versículos 17 y 18 dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahorita voy a explicar esto, porque habla en plural, a los ancianos de la iglesia. Vamos a ver el crecimiento exponencial que hubo, que las iglesias eran enormes. Ahorita vamos a ver los números, por qué era necesario que hubiera ancianos, es decir, que hubiera muchos pastores, muchos obispos. ¿Por qué fue necesario? Bueno, entonces dice el versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, escuchen y recuerden bien este versículo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Recuerden este versículo, el 30. De vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No olviden esto, hermanos. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una advertencia. La única medicina para permanecer libre del error era permanecer en la verdad, era permanecer en la palabra, era predicar todo el consejo de Dios. Y predicar todo el consejo de Dios no es hablar siempre de lo mismo, porque miren, hay que hablar de todo, no siempre hablar de lo mismo. Entonces, la medicina era permanecer en la verdad, que es su palabra, y no dar oídos a cosa alguna que no estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. No dar oído, porque cuando damos oído y cuando tenemos comezón de oír, y como hay muchos maestros
conforme a esas concupiscencias que tenemos nosotros, podemos caer en el error. Por tanto, cuidado al dar oídos a otras cosas. Vean lo que dice 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. Versículos. Vamos a ver algunos versículos. El 1, por ejemplo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Porque toda doctrina, vamos a definirlo así, o es verdad o es mentira. Toda doctrina que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, ¿es doctrina de Dios? No, ¿es doctrina de qué? De demonios. Es doctrina de demonios. Así hay que definirlo de manera simple. Vamos a seguir leyendo versículos 6 y 7. Y aquí es la encomienda que le hace Pablo al pastor Timoteo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero ¿sabes qué? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. No solamente hoy es más notorio, pero antes también se predicaban muchas fábulas desde los púlpitos. Hoy se predican muchas fábulas desde los púlpitos. Sigamos leyendo, vean el 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo fue ordenado por el presbiterio y entonces por eso era pastor de la iglesia en Éfeso. Hubo una ordenación. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué responsabilidad tiene un pastor, Porque dice: haciendo esto te salvarás a ti mismo. No significa pérdida de la salvación, sino el contexto está hablando de ¿qué? De apostasía, de apartarse de ¿qué? De la verdad. Entonces te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Pero aquí hay una responsabilidad compartida, porque el creyente que está escuchando debe de ver si en las Escrituras todo lo que se le está diciendo es así o no. Es así o no. El judaísmo, hermanos, se opuso fuertemente a las enseñanzas del Señor Jesucristo, de manera que podemos ver que primero fue Juan el Bautista decapitado. Poco después, nuestro Salvador, quien murió cruelmente en una cruz, aunque por el determinado consejo de Dios, pero aún así no estaban libres de culpa. Luego podemos ver la muerte de Esteban, que fue apedreado. ¿Por quién fue apedreado? Por el judaísmo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 7. Luego podemos ver a Mateo, que fue muerto en Etiopía. Marcos fue arrastrado por las calles hasta que murió. Lucas fue ahorcado. Pedro y Simeón fueron crucificados. Andrés fue atado a una cruz. Santiago fue decapitado. Felipe fue crucificado y apedreado. Bartolomé fue desollado vivo. Tomás fue alanceado. Santiago el menor lanzado de lo alto del templo. Judas fue asaeteado. Matías fue apedreado. Pablo fue decapitado. Juan fue lanzado en una vasija con aceite hirviendo, pero sobrevivió. Y entonces cuando vemos esto y nos vemos a nosotros mismos, y cuando la Biblia dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, y cuando vemos que nuestras tribulaciones son problemas que nosotros mismos nos causamos a veces por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, ay hermano, estos murieron por la fe. Murieron por la fe. Aún así, contra toda oposición, las iglesias se multiplicaron y los discípulos se multiplicaban tanto que iglesias como la de Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Corinto llegaron a ser muy grandes.
¿Se acuerdan Hechos 2:41? Vamos a ver Hechos 2:41. En primer lugar, ¿eran cuántos? Según Hechos capítulo 1, eran 120 en número, ¿se acuerdan? Sí, y los reunidos eran 120 en número, lo dice Hechos 1:15. Y luego Hechos 2:41 dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia en Jerusalén. Y si luego vemos el 4:4, vean lo que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Es decir, que 5,000 más 4,000 ya eran 9,120, ¿verdad? Vean el 5:14, Hechos 5:14. Dice la palabra de Dios, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de mujeres, así de hombres como de mujeres. Hermanos, es muy probable que los miembros eran entre 25,000 y 50,000. Por lo que vemos que se referían a pastores, obispos o ancianos en plural. ¿Por qué? Porque ¿cómo podían atender solamente los 12 a esa tal cantidad de personas? Había mucha necesidad de muchos predicadores y presbiterios. En Hechos 15, 22 y 23, vean lo que dice, por favor. Hechos 15, 22 y 23. Dice la Escritura, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Por qué se refiere a apóstoles y a los ancianos? Porque habían varios pastores en la iglesia. Aquí en este punto yo no me imagino qué cantidad de discípulos tenía la iglesia en Jerusalén. Porque acá vimos que el número había crecido exponencialmente. Y luego dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Entonces, aún y cuando había ancianos y estaban los apóstoles, hermanos, había un pastor principal. Y esto nos enseña la Escritura. Había un pastor principal, y cuando vemos Hechos 15:13, ahí mismo Hechos 15:13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahora vean el 19, ahí sigue hablando Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces vean, por recomendación del pastor que era Jacobo, el pastor principal, entonces se mandó esta carta que firmaron los ancianos, los apóstoles y toda la iglesia para dar esta instrucción doctrinal. Se siguió el consejo de Jacobo, pastor de la iglesia en Jerusalén, y se mandó la carta con su propuesta. Ahora, esta multiplicación exponencial y el liderazgo compartido hizo que surgieran muchos errores. Pues muchos obispos, pastores o ancianos, que es lo mismo, comenzaron a asumir una autoridad que el Señor Jesucristo no les concedía. De siervos se convirtieron en señores y también comenzaron a ejercer una autoridad que no les correspondía sobre iglesias más pequeñas. Y de eso vemos advertencia ahí en 1 de Pedro capítulo 5. ¿Quieres ver 1 de Pedro capítulo 5? Versículos del 1 al 4. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Entonces, como pueden ver, hay una advertencia aquí del apóstol Pedro. También vemos la advertencia que hace el apóstol Pablo a Timoteo, el pastor Timoteo, que estaba bajo el cuidado de la iglesia de Éfeso. Y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante, vean lo que dice, porque es importante, hermanos, lo que dice esa carta pastoral. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables? ¿Quiénes hablaban de genealogía y demás? ¿Quiénes eran? Los judíos, ¿no? Los judíos, los judaizantes, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Ahí está más implícito, ¿verdad? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es decir que aquí podemos ver que se refería claramente a judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, que querían hacer una mezcla de la ley con la gracia. 1 de Timoteo 4:14, vamos a ver qué es lo que nos dice. Ahí lo dice, lo leíamos ya: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vean el 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Por qué estos versículos? Porque ante una iglesia tan numerosa, Timoteo debía tener cuidado con quienes compartir su carga de trabajo, porque lejos de ser una ayuda, sería un tropiezo para la iglesia. ¿Por qué? Por un liderazgo malintencionado y malentendido. Hermanos, el tipo de gobierno fue uno de los primeros errores que tomaron forma y que fue multiplicándose hasta hoy día, donde un hombre, una asociación, ejerce autoridad sobre la soberanía, sobre la independencia y sobre la localidad de las iglesias. Desde temprano, esta semilla del error tomó forma y hubo advertencias acerca de ello en la Escritura. Vamos a ver algunos pasajes para terminar. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Vean lo que dice este pasaje. Hechos 20, del 28 al 32. Otra vez la exhortación. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ven cómo se les llama? Primero se les llama ancianos y luego se les llama obispos. ¿Por qué? Porque significan, y luego la tarea era apacentar, es decir, pastores. ¿Por qué? Porque las tres cosas significan lo mismo. Obispos, pastores o ancianos. Significan lo mismo. Y vean lo que dice, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pero vean segunda de Pedro. ¿Quieren ver segunda de Pedro?
porque de esto también exhortó el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, entre el pueblo de Israel también hubo falsos profetas que decían hablar en nombre de Dios, pero ¿hablaban en nombre de Dios? No hablaban en nombre de Dios. Y dice el apóstol Pedro, asimismo, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A ver, dice que muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, eso se cumple hoy día. Se ha cumplido a lo largo de la historia, pero se está cumpliendo hoy día. Porque hoy día el camino de la verdad ha sido blasfemado. Porque muchos venden poquita verdad con mucha mentira. Espérenme, la Biblia es clara. O eres frío o eres caliente. O es verdad o es mentira. O eres de Dios o eres del diablo. No hay otra. O es sana doctrina o es falsa doctrina. No hay puntos intermedios, hermanos. No hay puntos intermedios. O eres salvo o no eres salvo. No hay puntos intermedios. Y entonces dice que el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vean el 12, porque está hablando de estos mismos, del 12 al 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿A quién seducen? ¿Ves la importancia de no dejando de congregarnos? ¿Quiénes son las almas inconstantes? Las que vienen a una reunión sí, a otra no. Cuando pueda voy, no es importante. Cuando me nazca. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vean el 19 al 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Qué cierto es esto, ¿eh? Prometen libertad, prometen paz, prometen, ¿cómo se le dice? Prosperidad, prometen esto, prometen lo otro, pero es mentira. Es mentira, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, es decir, en herejías, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, la semilla del error fue sembrada. Y lo primero que podemos ver es precisamente el tipo de gobierno. El tipo de gobierno. Muchas iglesias se desviaron, pero también muchas perseveraron y fueron fieles. Muchas se desviaron y perseveraron en el error, pero muchas perseveraron en la verdad. Y de ellos hablaremos en el siguiente estudio. Muchas permanecieron fieles a la palabra de Dios, se mantuvieron puras y sin mancha, siendo obedientes a la bendita palabra de Dios y teniendo por cabeza al Señor Jesucristo, dejándose gobernar por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos guarde, Dios nos guarde. Les decía que la mejor medicina para desarraigar esas semillas del error
es la palabra de Dios, es permanecer en la palabra de Dios. Si la palabra no lo dice, pues no lo hacemos. No lo hacemos, ni lo creemos tampoco, porque la palabra de Dios debe ser nuestra regla de fe y de práctica. De ahí la importancia de lo que dice el Señor Jesucristo. Escudriñad, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Lo que le dice Pablo a Timoteo, mientras tanto voy, ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. Entonces, Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque hoy día hay una línea tan delgada entre lo que es verdad y lo que es mentira. Dios bendiga su palabra. Usted que siguió nuestra transmisión, le damos las gracias y nos vemos el domingo o el siguiente miércoles para ver este interesante tema acerca de historia de la iglesia. Hasta pronto.